Este libro, Alegato contra el cristianismo, de Michael Martin, un autor que ya nos brindó otra obra imprescindible como es Introducción al ateísmo, está dedicado a lo que es la religión actual con el mayor número de seguidores. Obviamente lo hace de un modo críticamente devastador. Alegato contra el cristianismo está editado por La Etoli, una editorial con ya casi 2 décadas de existencia que tiene como objetivo la edición de libros de divulgación científica con una irrenunciable defensa de los postulados de la Ilustración, también del pensamiento crítico, así como el permanente deseo de combatir todo tipo de supercherías. Resultan impagables las diversas colecciones que tiene La Etoli, como esta de Vaya Timo, donde podemos encontrar obras como esta, Las pseudociencias, Vaya Timo, esta en concreto de un modo muy general y con un tono muy científico, pero otras de un modo más concreto dedicada a ciertas creencias religiosas o terapias espirituales que no hay por dónde cogerlas. Dentro de la colección dedicada a ilustrados radicales, tengo aquí, que ya hablé de ella en un vídeo reciente, La Memoria contra la Religión de Jean Meslier, o también el imprescindible Diccionario de Ateos de Mareschal. En la colección Libros Abiertos tienen un poco de todo, también algunos dedicados al anarquismo, como La Revolución Libertaria, de Leno Saña, o Sobre el anarquismo, del mismo Noam Chomsky. Pero adentrémonos en este otro libro de la colección, que es Alegato contra el cristianismo, de Michael Martin. El autor considera en primer lugar que las doctrinas cristianas deberían estar basadas en razones epistemológicas, esto es, en lo que atañe al conocimiento al que tenemos acceso. Se descarta entonces una adscripción por razones meramente beneficiosas, excluyendo quizá casos muy extremos, ni tampoco por razones de fe. Naturalmente, para demostrar si lo que sostiene una religión es o no cierto, necesitamos un análisis riguroso y pruebas concluyentes. El primer apartado de la obra alude a la misma historicidad de la figura de Jesús, siempre tan objeto de controversia. Martin, a través de los estudios de George Albert Wells, que sería el crítico más respetado sobre la historicidad de Jesús, concluye que en los textos sagrados, es decir, las enseñanzas de Pablo, las cartas tempranas no paulinas, las cartas de Ignacio y las epístolas pastorales, así como en los propios evangelios, que todo ello resulta la principal fuente para afirmar la existencia de dicho personaje, ya que el resto de fuentes es muy débil, no hay coherencia alguna en cuanto a la vida de Jesús y el tiempo en el que vivió, incluso produciéndose contradicciones insalvables entre los distintos documentos. Aunque la argumentación de Wells es sólida, e incluso Martin la extiende evidenciando las incoherencias en unas fuentes demasiado débiles, obviamente no está muy aceptada, ya que la historicidad de Jesús resulta fundamental para mantener en pie el edificio cristiano. Martin, por lo tanto, trata de partir en el resto del libro de que efectivamente existió un líder religioso llamado Jesús y examina el resto de circunstancias en que se basa dicha religión. Una de ellas sería el concepto de la resurrección. Y existen buenas razones históricas y lógicas para pensar que no existen pruebas disponibles para creer en la afirmación de que Jesús retornó a la vida en torno al año 30 después de Cristo. Naturalmente, aunque creyéramos que Jesús efectivamente resucitó, eso no nos conduce necesariamente a la creencia en Dios o en dioses del tipo que fuera, y nos lleva a otras cuestiones dignas de ser examinadas. Y una de ellas es que no hay que olvidar las semejanzas del cristianismo con creencias míticas anteriores. Y esto ocurre con todas las religiones. En el caso del cristianismo hay demasiada semejanza con el culto mitraico, una religión del mundo antiguo. Algunas de ellas es que Mitra también nació con forma humana y terminó ascendiendo a los cielos. El cristianismo ortodoxo se basa en doctrinas fundamentales que Martin se encarga de verificar con datos sólidos. Si una de ellas es la de la resurrección, otras son las de que Jesús nació de una virgen, que retornará con gloria para juzgar a todo hijo de vecino, vivo o muerto, que realizó diversos milagros, e incluso se le considera una figura moralmente perfecta. Todo ello se utiliza para defender la supuesta verdad de la encarnación y que se trataba del Hijo de Dios. Los datos disponibles nos dicen que hay buenas razones para rechazar todas esas creencias. Ya he mencionado de pasada el tema de la moral. Algo que a mí me interesa particularmente, ya que habitualmente se considera a Jesús como un ejemplo de perfección moral. Martin dedica todo un capítulo a la ética cristiana. Y hay cuestiones muy reprobables en el comportamiento de Jesús que nos obligan a no considerarle precisamente un ejemplo de perfección moral. La sublimidad, la severidad,
su exigencia de obediencia ciega o su comportamiento vengativo. Incluso resulta cuestionable su concepción extrema de la pureza y la humildad, ya que eso conlleva no pocas veces la humillación y el rebajamiento. Algunos piensan que porque nadie alcanza ese ideal perfecto, y yo estoy más bien con los que creen que es algo muy cuestionable y muy contradictorio. Tampoco se le conoce a Jesús una palabra contra la esclavitud, y más bien una aprobación tácita, por no hablar de demasiada ambigüedad sobre diversos males, como es el caso de la pobreza. En cuanto a los imperativos morales, ya el primero de ellos, que es el amar a Dios, resulta una exigencia que no tiene para nada en cuenta la libertad individual ni el derecho de elección. Lo más nombrado de las enseñanzas de Jesús, y muy valorado incluso por personas no cristianas, es el amor al prójimo, que incluso Martin considera que tiene obviamente una visión profana. Pero el amor al prójimo tiene demasiadas interpretaciones y no elimina los obstáculos anteriormente mencionados. Puede también matizarse que ese mandato de amar al prójimo incluye no enfrentarse a los malvados, lo cual, tomado de modo absoluto, conduce a tolerar los actos inicuos de cualquier desaprensivo. Demasiado a menudo a la figura de Jesús también se le ha atribuido esa perfección moral porque sería un ser pleno de compasión y de indulgencia. No obstante, el comportamiento que podemos comprobar en los evangelios contradicen semejante idealización. Incluso las amenazas de Jesús rivalizan con los genocidios presentes en el Antiguo Testamento. Este es otro tópico que habría que poner en su lugar, y es la alusión a un Dios cruel y vengativo solo en el Antiguo Testamento. En el libro de Martin hay citas literales de las Sagradas Escrituras que demuestran lo contrario. Ya la idea de la condena al fuego eterno con la que algunos todavía hemos crecido, y supongo que así hemos salido, solo puede provocar terror a un espíritu verdaderamente sensible. Al respecto, aunque Jesús en algunos momentos parece decir que la salvación es posible para todo tipo de personas, en otros no está tan claro, es decir, las contradicciones son abundantes. En definitiva, alguien que se presenta como ejemplo de perfección moral se contradice con una persona que en ocasiones se deja llevar por la cólera y la venganza. Otro aspecto muy criticable y que también tiene que ver con la moral es que la figura de Jesús no parece valorar en absoluto la razón y el conocimiento. Lo demuestran las amenazas de no entrar en el reino de los cielos si uno no se convierte sin más. Es decir, tenemos que regresar a un estadio infantil, con total ausencia de pensamiento crítico y sencillamente creer todo lo que nos dicen. No parecen encontrarse en Jesús virtudes intelectuales apreciables, y su única argumentación para que se le siga es esa, la promesa del paraíso. Sus palabras y su comportamiento no requieren justificación racional alguna, y más bien resultaban abiertamente contrarios a una crítica que cuestionara una fe que tantas veces desemboca en la fe ciega e irracional. Desde una perspectiva amplia, la ética cristiana es más que cuestionable, además de por todo lo expuesto, por ignorar de modo reduccionista las consecuencias del comportamiento humano. ¿Y qué ocurre con la manida alusión a la llamada salvación dentro del cristianismo? Pues que, lo habéis adivinado, de nuevo nos encontramos con demasiados obstáculos y problemas para aceptar dicha creencia. Para ello, en primer lugar, tendríamos que pasar por el aro en todo lo anteriormente mencionado. Y aunque lo hiciéramos y pasáramos por alto la falta de datos verificables, yo creo que nos meteríamos en un berenjenal notable. Además, algo también evidente, creo que un Dios que se presenta como todo bondad resulta incompatible con ese concepto tan farragoso como es el de la salvación. Por supuesto, es un clásico para los autores religiosos al respecto aludir al misterio o a los caminos inescrutables de Dios, pero con esa argumentación creo que poco podemos avanzar. Y no solo en el terreno intelectual, tampoco insistiría en ello en el moral. En su obra, Martin repasa con profundidad, con rigor y con numerosas fuentes todas estas cuestiones que conducen a rechazar el cristianismo. Algunos autores religiosos han tratado de aceptar las incoherencias y salvar los obstáculos para transformar la doctrina de tal manera que ya resulta irreconocible. La realidad es que existen, no tengo muy clara la cifra, pero yo creo que pueden ser unos 2.000 millones de seguidores del cristianismo en el mundo. Y no parecen ser conscientes de los problemas que plantea su fe. Por los motivos que sean, deciden ser creyentes a pesar de todo. Por supuesto, Martin no desea hacer ninguna recomendación a estas personas, pero yo creo que ahí está su obra para que al menos empiecen a cuestionarse un poquito sus creencias. Hasta muy pronto.